Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, señores. Dios les bendiga donde quiera se encuentren, donde quiera estén. Si va en el carro, si está en la casa, si está en el baño, si está en la playa, donde quiera que tú estés. Desato una bendición poderosa sobre tu vida y tu familia. Yo sé que el Dios bueno, el Dios maravilloso, siempre está atento a aquellos que entienden que ellos son dependientes de Él y que en realidad ellos pues son hijos e hijas del Dios Todopoderoso. En esta tarde yo quiero bendecir a la audiencia, quiero saludarte, quiero saludar tu familia, tu descendencia, desatar, declarar una bendición poderosa sobre tu negocio, sobre aquellas cosas que tú haces, pedirle al Señor que te bendiga con mucha bendición. Hoy, hoy, el tiempecito que vamos a estar aquí, deseamos ser de bendición para ti. Deseamos bendecirte, documentarte y dejarte una herramienta para que puedas seguir avanzando en lo que es la parte cognitiva, lo que tiene que ver con herramientas para tu desarrollo de tu vida cristiana. Sabemos que para este tiempo el conocimiento vale más que el oro, vale más que el petróleo, porque hay muchos que tienen petróleo, pero simplemente no tienen conocimiento. Entonces, otro es que disfruta ese petróleo, porque él no lo sabe administrar. Entonces, yo quiero recordarte que aprender, conocer, nos dará la herramienta, la capacidad, la habilidad de conocer mejor aquellas cosas que Dios pide de nosotros, que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué se dijo esto? ¿Cuál es la importancia de decirlo? ¿A quién se lo dijeron? ¿Cuál era la circunstancia histórica cuando se dijo los destinatarios a quién se le envió? Entonces, hoy yo quiero hablarte acerca de un tema sencillo, pero extremadamente importante. Quiero hablarte de la escatología. Escatología. Yo quiero hablarte de este tema y espero que este tema sea de bendición para ti. Mira, la palabra escatología viene de dos términos griegos, por ejemplo, y se subdivide el término. La primera parte, escatos. ¿Qué significa escatos? Significa los acontecimientos finales, las últimas cosas, las cosas que sucederán en el final. Y la otra parte del término es logos. Logos significa descripción de esos acontecimientos del último tiempo. Y de ahí viene la palabra escatología. Escatología. Escatos y logos. Ya ustedes saben, haciendo alusión a los pensamientos y a los acontecimientos de los últimos tiempos. Ahora, usted me preguntaría, ¿de qué importancia, qué valor tiene la escatología? Tiene un valor capital. ¿Por qué? Porque el 20%, el 20% de la Biblia es de orden profética. Entonces, usted necesita conocer lo que va a pasar en el futuro. Entonces, ¿qué es profecía? Es traer el futuro al presente. Entonces, la escatología te va a enseñar a ti qué hay en el futuro, cómo tú vas a estudiar eso del futuro. Entonces, el 20% es de índole profético, profético. Entonces, tú y yo necesitamos hablar de eso. Incluso, ¿cuánto defendemos? A mí me escribe alguien, me llama en una ocasión y me dice, pero no, es que se habla de profecía, se hablan de apóstoles y la gente tiene una gran preocupación de que ya no hay profeta. Y yo te puedo decir que sí los hay. Lo que pasa es que como tú no manejas el concepto, tú te refieres a los profetas originales. Pero tú tienes que ver que hay profetas que estos son funcionales, funcionales. O sea que no te metas en esa problemática que al final lo que necesitamos es conocer la verdad.
conocer la palabra. Entonces, estamos mirando cómo Dios se mueve, cómo Dios está trabajando, cómo Dios está levantando hombres y mujeres para este tiempo. Yo podría abundarte un poquito más sobre el asunto de la profecía, que si hay o que no hay. Lo que pasa es que también te estás refiriendo a lo que es la parte, a la parte de la inspiración. La parte de la inspiración, la parte que se escribe, la parte que conserva la inerrabilidad de la Biblia. Entonces, no hay profetas originales para escritura, porque la inspiración para escribir para el canon fue cerrado, fue cerrado. En ese contexto, yo entonces tendría que reconocer que no hay profetas originales porque fue cerrado el canon, fue cerrado el canon. Ya no hay quien dirija, quien preserve, porque el canon fue cerrado, pero tenemos los profetas funcionales, los que están funcionando, los que están trayendo el cielo a la tierra, los que están trayendo el futuro al presente, y que no seamos mezquinos en reconocer que Dios lo está usando de manera poderosa. Así que es una manera sapiensal de pensar y no desmeritar el trabajo que Dios está haciendo a través de otros. Entonces, la escatología no es nueva. No es nueva. Comenzó a dársele importancia a partir del año 6 antes de Cristo. O sea que la escatología no es un asunto de ayer, es un asunto de muchos años, de muchos años. El año 6 antes de Cristo comienza a darse la importancia, a valorarse la escatología, esa asignatura para nosotros los estudiantes y los que bregamos con interpretación, una asignatura importantísima, porque nosotros podemos de esta manera conocer cosas del futuro, conocerlas ahora en el presente. De manera que cuando usted mira el libro de Zacarías, usted mira el libro de Apocalipsis, usted mira el libro de Daniel, usted mira el libro de Joel, usted mira el libro de Ageo, ok, usted descubre una serie de cosas que están preservadas para el futuro, pero la estamos conociendo hoy en el presente, preparándonos, ahondando en esa preparación, tratando de informarnos mejor para formarnos mejor. En la medida que tú y yo conocemos el entorno que se mueve a nuestro favor o en desventaja nuestra, entonces usted está mejor capacitado. Ojo con esto. Hay gente que dice, no me interesa conocer nada del peligro. Es un error, es un error. Es bueno saber que los grandes vencedores nunca han ido a una guerra sin conocer el territorio que ellos van, donde van a pelear, y sin conocer el enemigo que van a enfrentar. Entonces es necesario que tú y yo entendamos eso. Necesitamos conocer ese futuro, que es un futuro para muchos desastroso, pero yo digo próspero, porque hacia ahí nos encaminamos. Y si esas cosas no suceden, entonces, como dijo Pablo, todo lo que hemos predicado es en vano. Es importante que podamos entender esta realidad. El 20% de la Biblia es de orden profético. Y te he dicho esto 4 veces porque quiero despertarte y quiero motivarte a ser alguien que estudie la Biblia. No que simplemente lea la Biblia, porque hablo mucho a las redes y a veces veo cosas simples que la gente dice que aún mis nietos lo conocen, porque ellos van a la enseñanza y ellos están escuchando. Entonces, fíjese algo, si el 20% de la Biblia es de índole o de orden profética y la escatología brega con los tiempos futuros, Apocalipsis también es un libro futuro, es un libro escatológico, y de hecho el único per se del Nuevo Testamento, Apocalipsis, libro de revelación
también llamado. Entonces, fíjese, usted y yo, nosotros necesitamos conocer lo que la escatología enseña, lo que ella nos dice y cómo ella nos ayuda de la mano con la hermenéutica, que ahí están los textos literarios, están los textos, contextos, exégesis e eisegesis, y todas estas herramientas que nos van a ayudar a nosotros a manejar conceptos bíblicos, a interpretar conceptos bíblicos para que seamos más eficientes, más eficientes. Mire, la escatología del sistema clásica, la escatología del sistema clásico se subdivide en dos grupos, que es la escatología individual y la escatología general. La escatología individual tiene que ver con la enseñanza de las escrituras, relativas al carácter de la naturaleza, de la existencia del alma, entre la muerte y la resurrección final. O sea, esa rama de la escatología tiene que ver con esto. Enseña, discute, analiza, busca conclusión para saber qué pasará con el alma, cuál es la suerte del alma, a partir del momento que duerma, como dice Pablo. Comúnmente la sociedad dice que muere, ¿qué va a pasar con el alma? Porque la Biblia desde su inicio ordena, instruye y señala. Dice dónde va el espíritu, dice dónde va el cuerpo. El alma dice que va a un lugar de descanso, un lugar de reposo, paraíso, qué sé yo. Entonces, la escatología te va a enseñar acerca de lo que es el paraíso y este tipo de cosas que nosotros necesitamos saber. O sea, ¿qué va a pasar con el alma que batalló sobre esta tierra, sufrió, aceptó, no aceptó, vivió o no vivió para el Señor, aceptó o lo rechazó durante la vida sobre la tierra? Entonces, ¿qué va a pasar? Probablemente haya gente por ahí que te vayan y te roceen con agua bendita, llamada, te van a hacer una oración, un rezo, una cuestión, y te van a sacar de pena y te van a llevar a descansar. Pero yo quiero que tú sepas que la escatología dice que no. La escatología dice que no. Entonces es necesario tú y yo saber cuál será la suerte, y de esto se encarga la parte de la escatología individual, la individual. Ella separa una cosa de la otra. Ahora, la escatología general discute los eventos postreros que ocurrirán al final de la historia de la humanidad. Ambas tienen que ver con futuro, una área y otras de modo genérico, tiene que ver con los eventos del futuro. Todas las manifestaciones, situaciones que vamos a ver para los tiempos finales, lo que tiene que ver con el juicio final, lo que tiene que ver con la apostasía, lo que tiene que ver con la resurrección, lo que tiene que ver con el reino milenial y lo que tiene que ver con la nueva era que vendrá. O sea, esa escatología en la parte genérica o general tiene que ver con todos estos eventos que nosotros estamos señalando, que hemos señalado en esta tarde. Entonces, es sumamente importante, es sumamente interesante que tú y yo, que estamos luchando para llegar y ser parte de estos eventos que se van a dar, que nosotros podamos prepararnos hoy, porque el libro sagrado nos dice qué es lo que hay que hacer.
prepararlo hoy, porque hemos dicho una y otra veces, tu decisión de hoy va a determinar tu mañana. Esto es en la vida secular, esto es en la vida eclesiástica, la vida espiritual, y esto es en todo el orden de la palabra. Lo que decidas hoy va a determinar tu mañana. Entonces, es por esto que nosotros necesitamos indagar, investigar, estudiar, prepararnos. Mucha gente dice que no es necesario, pero lo que dice que no es necesario es porque desconocen lo que es el estudio. El estudio es una herramienta poderosa. La Biblia dice que Cristo crecía en gracia y en estatura, en sabiduría. Entonces, fíjese usted que nosotros necesitamos el conocimiento para nuestra salvación, para nuestra protección. El Padre dijo, mi pueblo perece por falta de sabiduría, por falta de conocimiento, perdón. Entonces, nosotros necesitamos estudiar, prepararnos, capacitarnos, dedicarle tiempo. Los estudios tienen que ser parte de tu agenda, tienen que ser parte de tu programa, para que no te digan, sino para que tú conozcas, que tú puedas discutir y puedas formar a lo tuyo. Escatología, escatos, eventos de los últimos tiempos, logía, descripción de esos eventos. Nosotros lo necesitamos. Recuerde que yo decía, no es nuevo, no. Comienza a dársele uso a partir del año 6 antes de Cristo. Estamos hablando de 2000 y tantos años que comenzó a dársele uso. Entonces, mire, la palabra, la escatología se le atribuye a los padres Albert Weiser y C.H. Donald. A ellos se le conocen como los padres de mayor énfasis en lo que es la ciencia escatológica. Estos hombres, aunque en el transcurrir del tiempo, al final de su tiempo, por ejemplo, uno de ellos, Donald, se separó un poquito de Wilson porque Donald pensó y entendió que la escatología no solo abarca el futuro, pero que también el presente, y lo atribuyó a ciertos aspectos, ciertos pasos que Cristo dio en el asunto de su ministerio. Solo que hay que pensar que Cristo no era simple letra, Él era esencia y sustancia. Es bueno que lo entendamos. Recuerde que la Biblia en San Juan 1:1 dice que Él era el verbo y que el verbo fue hecho carne y que el verbo era y estaba con Dios. O sea, Cristo se humaniza a través de María. ¿Para qué cosa? Para podernos entender, para poderlo comprender y para que no haya un argumento de parte del enemigo, porque recuerden que Satanás va a ser llevado a juicio y va a ser lanzado dentro del lago de fuego. Revela la palabra. Lago de fuego que arde con fuego y azufre, revela la palabra. Entonces, pero él va a ser llevado a un juicio antes de ser condenado eternamente, va a ser llevado a un juicio. Entonces, Dios no podía o no era sabio de su parte dejarle una puerta abierta al enemigo para él argumentar que él perdió porque Dios se valió, se proveyó de un ser supremo, sobrenatural, y por eso él perdió la batalla. Aunque no sería un argumento tan válido porque también el diablo es espíritu. Pero bueno, de todas maneras Dios estaba atando y amarrando todos los cabos para no dejarle argumento
que pudiera dejar a la gente pensativa o confundida. Es importante que tú y yo sepamos que escatología es bendición, es de bendición, es instructiva, te capacita, te nutre, te fortalece, te educa y te ayuda a ser un intérprete más serio de la Biblia, te ayuda a ser más efectivo al momento de tú hablar la palabra, te hace ser más eficiente en el momento de tú enseñar la palabra. Y recuerde que hay un decreto, hay un parabién de parte de Dios para esa gente que enseña. Vete a Daniel capítulo 12. Dice que Dios lo compara como estrella a la perpetua eternidad. Tú o yo, que enseñamos la palabra con fehaciencia, con templanza, con pulcritud, con claridad, la Biblia nos bendice diciendo que somos como estrella en el firmamento, que vamos a a la eternidad perpetua. Lo que estoy entendiendo que te está poniendo en un lugar donde no te podrás esconder. Las estrellas están lejos, lejos, lejos. El que está más cerca de nosotros es la luna y está a 150 millones de kilómetros de la Tierra y apenas comienza la luna para llegar donde las estrellas. Entonces, y Dios nos va a colocar lo que educamos, lo que formamos, lo que establecemos con la verdad. Entonces, es bueno que tú entiendas, no combata a los educadores de la palabra. Hay gente que lo combata. No lo combata porque la Biblia enseña acerca, uno de los ministerios de Efesios capítulo 4 es maestro. Es maestro. Entonces, no choque, no pelee. Si tú no entiendes, pues gózate con lo que tú eres y lo que sabes, pero no combata a aquellos que educan, que establecen, que forman, que instruyen, que capacitan, que orientan, que dirigen, aquellos que necesitan ser establecidos en la palabra. Y recuerda, y con ello cierro, la palabra define, el diccionario define la palabra discípulo. ¿Quién fue quien estableció? ¿Quién es que me habla de discipulado en el Nuevo Testamento? Es el Señor Jesucristo. Él habla de discípulo. Entonces, ¿qué es un discípulo? Un discípulo se conoce como el concepto griego matete. Matete, ¿qué es matete? Matete es un alumno a los pies de su Señor. Cristo duró 3 años estableciendo los apóstoles, 3 años estableciendo, y cuando se fue, todavía no estaban acabados. Por eso se conocía a la iglesia como la iglesia reciente, y cometieron un montón de errores los discípulos. Y como yo he dicho aquí una y otra veces en mi cápsula por mis redes y desde este programa, que así se llama, cápsula del doctor Metivier, como yo he dicho tantas veces, nosotros necesitamos prepararnos, porque si los veterinarios van a la universidad 4 años a estudiar para inyectar vaca, inyectar buey, inyectar perro, inyectar gallina, creo que lo que establecemos hombres en la palabra, debemos también prepararnos para ser más eficiente al momento de instruir y de capacitar. Y naturalmente le hemos relegado la capacitación a los que no deben hacerlo. Y por eso tenemos mucho más errores y temor. Quien educa, quien prepara, quien capacita, no tiene que tener temor de ninguna índole para que sus feligreses se junten o reúnan con nadie. Usted establece y lo enseña. Y recuerde lo que dice la Biblia. Lo escrito está. Espero haberte bendecido en esta preciosa tarde con este tema, estudios escatológicos. Apenas una introducción. Yo te recomiendo a que te prepares, porque es necesario. Veremos de todo en este camino. Tenemos que transitar y atravesar situaciones de toda índole, pero nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Creador,
nuestro Dios se quejó, si se puede usar la palabra, porque su pueblo perece por falta de conocimiento. Yo espero que a ti no te pase lo mismo, ni a mí tampoco. Y si te va el capítulo 12, el versículo 2 de la carta a los romanos, Pablo dice, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es interesante que entiendas que la preparación es auténtica, los estudios es auténtico y las herramientas deben ser usadas. No te preocupes que en tu escuela, de tu nación, hay lo que se conoce como historia. Hay historia regional y hay historia universal. Tú, si no conoces la historia, está llamada a repetirla. Es necesario que tú puedas describir tu nación, tu país, cómo nació, cómo surgió, quiénes fueron los primeros habitantes. Porque si no lo sabes, vendrán los de afuera y te lo van a enseñar. Dios te bendiga. Cápsula del doctor Metivier. Faustino. Usted corta lo que hay que cortar de ahí.